Suscríbete a nuestro canal para que sigas nuestras transmisiones especiales. Las noticias contadas en el momento en el que ocurren. Estás viendo El Tiempo en Vivo. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes y muchas gracias por conectarse a este live que estamos iniciando a esta hora, a las 3:02 de la tarde, a través de todas las plataformas, las redes sociales de El Tiempo. En esta oportunidad nos reunimos para analizar la noticia del día, la noticia con la que justamente en este momento estamos abriendo nuestro portal en eltiempo.com, y es la crisis diplomática que se está dando entre Colombia y Guatemala, luego de que se conociera que la Fiscalía de ese país va a emprender acciones legales contra el ministro de Defensa, Iván Velásquez, a quien acusan de estar involucrado en el caso de corrupción de Odebrecht. Esta situación tiene tensión, hay mucha problemática en ese momento entre ambos países y justamente eso es lo que vamos a analizar hoy. ¿Por qué se hacen estas acusaciones? ¿De dónde nacen? ¿Qué implicaciones tiene? Así que si usted apenas se está conectando y quiere entender qué es lo que está pasando entre Guatemala y Colombia hoy, pues quédese conectado a este live porque vamos a tener a dos analistas muy importantes que nos van a explicar y nos van a aterrizar esta situación. Por ahora quiero saludar a mi compañera Angie Ruiz, ella es periodista de la redacción internacional, quien también le ha estado siguiendo el paso a esta noticia que sin duda tiene copada la agenda internacional, pero también política del país, porque todo el gobierno y todos los funcionarios, miembros incluso del pacto histórico, también han respaldado al ministro de Defensa, pero la situación en Guatemala y la noticia internacional pues también ha tenido bastantes repercusiones. Bueno, Angie, buenas tardes. Aura, buenas tardes. Bueno, como mencionaba, esta acusación viene de parte de la Fiscalía de Guatemala. Recordemos que Iván Velásquez, el ahora ministro de Defensa de Colombia, fue quien dirigió y estuvo al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala entre los años 2013 y 2019, cuando esta comisión finalmente terminó. Y lo que dice ahora la Fiscalía de Guatemala es que Velásquez está señalado de avalar de manera irregular algunos testigos protegidos en el caso de Odebrecht en Guatemala. Así es, Angie. Por eso hay un contexto importante detrás que hay que tener en cuenta y la situación, bueno, ya se ha ido escalando. Incluso ambos presidentes pues ya se pronunciaron. El presidente Gustavo Petro por su lado dijo que jamás iba a aceptar una orden de captura en contra de su ministro de Defensa, y algunos sectores hablan incluso de que hay una persecución en su contra precisamente por esa labor anticorrupción que desempeñó en ese periodo que mencionaba Angie. Pero bueno, creo, Angie, que es importante darle el paso y la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy, que nos van a ayudar un poco a entender eso, a aterrizar toda esta situación y entender qué es lo que está pasando con Guatemala, que incluso el presidente de ese país también ya se pronunció, ¿no? Y le dijo por ahí que Petro estaba actuando como un guerrillero. No tengo la cita aquí exacta, Angie, pero ya ahorita la vamos a mencionar. Por ahora, saludar a nuestros dos invitados de hoy. Ellas Ana María Méndez, directora para Centroamérica de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, ya la estamos viendo aquí en pantalla, y también estamos acompañados de Mauricio Jaramillo, doctor en Ciencia Política y profesor de la Universidad del Rosario. Ana María y Mauricio, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, un saludo. Gracias, un gusto Ana estar María, con empecemos con usted. Empecemos un poco, Ana María, por el contexto de esta situación. Hablemos un poco de cuál era la situación que se vivía en Guatemala en el 2006, cuando se inició y cuando se creó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. ¿Cuál fue la situación que dio origen a esta comisión? Pero sobre todo, ¿cuál fue el papel que jugó nuestro ministro de Defensa, Iván Velásquez, mientras estuvo al frente de esta importante comisión? Sí, en el 2006 en Guatemala fue el mismo Estado de Guatemala que solicita la intervención de Naciones Unidas al reconocer que existía un Estado fallido, un Estado cooptado por redes ilícitas y cooptados por grupos que se denominaron cuerpos y aparatos clandestinos de seguridad, que fueron estructuras creadas durante el conflicto armado en Guatemala. Entonces, Guatemala misma reconoce su incapacidad técnica y su independencia para poder investigar y desarticular estas redes que habían infiltrado las altas esferas del poder en Guatemala, incluyendo el Poder Judicial y otras instancias dentro de la administración pública de Guatemala. Entonces, parte de eso, ¿no? Del reconocimiento de un Estado fallido, de un Estado cooptado por redes ilícitas. Y sí, pues entra ya a desempeñarse en Guatemala en el año 2007
2017 y tuvo 3 comisionados. Al principio estuvo Carlos Castresana y luego estuvo otro comisionado costarricense, dalanese, y por último el excomisionado Iván Velázquez. Todos jugaron un rol fundamental, pero vale destacar que el excomisionado Iván Velázquez tuvo un rol muy importante en desarticular estas reglas que se mencionaron al inicio de la CICIG. Es importante destacar que el pueblo de Guatemala, y como ustedes podrán ver en redes sociales, incluyendo organizaciones de la sociedad civil, respaldan contundentemente el trabajo realizado por el excomisionado Iván Velázquez, por su carácter histórico en Guatemala, por las movilizaciones ciudadanas y por el nivel de casos de alto impacto que él llevó, incluyendo a 3 expresidentes de la República por casos de corrupción. Yo creo, Ana María, que ese contexto es muy importante para entender por qué se está empezando a hablar de que tal vez hay una persecución en contra del ministro de Defensa. Es una tesis que ya se está manejando desde el gobierno, incluso el mismo presidente Petro lo mencionó. Y quisiera preguntarle esto al profesor Mauricio Jaramillo, que justamente en su cuenta de Twitter hace poco publicó un hilo en este sentido. Y es, profesor, ¿por qué se habla de una persecución y por qué se tilda tan grave, pues de tan graves estas acusaciones contra el ministro de Defensa? Bueno, antes que nada, gracias, Aura, por la invitación y agradezco también, aprovecho para dar un saludo a Ana María y a Angie. Mira, lo que yo creo es que esto no se puede entender como una acción aislada. Tenemos una fiscalía que tiene unos poderes desmedidos, una fiscalía que no es independiente además del poder ejecutivo, como en teoría reza la Constitución guatemalteca. Entonces, lo primero que hay que entender es que acá hay una ofensiva contra todas aquellas personas que de alguna manera han participado en investigaciones, dar a conocer denuncias sobre casos de corrupción. Cuando uno mira, por ejemplo, el caso de José Rubén Zamora, que tiene un periódico que se llama El Periódico, un periodista al que también le montaron todo un proceso judicial al estilo de lo que hace la Fiscalía nicaragüense con los disidentes. Cuando uno mira los casos, por ejemplo, de Leili Santizo, que es otra fiscal a la que también le han montado un proceso jurídico, lo que uno se da cuenta es que ellos van por todos. Y creo que el mensaje es claro. Aquella persona que se atreva a investigar, a denunciar, a informar sobre delitos sensibles de corrupción, lo que hacen es mandarle todo el establecimiento, incluida la fiscalía. Lo segundo que hay que recordar y que me parece importante es que esta comisión, esta CICIG, funcionaba de manera independiente y esto terminó siendo un problema. Iván Velázquez se enfrentó al menos con 2 presidentes, Otto Pérez, una persona que terminó condenada por actos de corrupción, por un entramado en las aduanas junto con su vicepresidenta, y Jimmy Morales, que básicamente fue el que le declaró la guerra a la CICIG y le declaró la guerra directamente a Iván Velázquez, lo declaró persona no grata. Es cuando uno ve básicamente de un lado una fiscalía, insisto, que no responde a ningún poder, una fiscalía que sigue la misma línea de los ejecutivos del establecimiento, una fiscalía sobre la cual tiene dudas el propio Departamento de Estado de los Estados Unidos y la propia Unión Europea. Y asimismo los antecedentes de algunos de estos gobiernos, sobre todo Jimmy Morales, respecto de Iván Velázquez, lo que vemos concretamente es pues, que no hay garantía. Yo no sé si Iván Velázquez sea inocente, lo digo, no quiero salir a defenderlo, pero lo que quiero decir es que no hay garantías, no hay un debido proceso y se quiere atentar contra la presunción de inocencia. Sí, como Mauricio mencionaba, este anuncio de este proceso que se quiere emprender contra el ministro Iván Velázquez llega en un momento, primero en un año electoral en Guatemala, este 2023, pero sobre todo, como mencionaba Mauricio, en un momento en el que el Ministerio Público ha sido cooptado y se ha, digamos que desdibujado esa independencia de los poderes judiciales. Ana María, justamente en ese sentido me gustaría que hablemos un poco de esa situación. ¿Cómo se llegó hasta ese nivel de politización que se vive hoy en el Ministerio Público en Guatemala? Sabemos, por ejemplo, que el fiscal Curruchiche tiene una investigación en Estados Unidos, está dentro de la lista Engel, al igual que Consuelo Porras. ¿Cómo se llegó hasta ese nivel de politización en las instituciones, en la Fiscalía, sobre todo en Guatemala? Sí, yo no le llamaría nivel de politización, claro lo es, pero creo que hay que hacer énfasis en que esto es una ola autoritaria,
que inició justamente en el año 2019 con la expulsión de la Comisión Internacional contra la Impunidad, porque estos mismos actores, de los que menciona Mauricio también, que fueron investigados por la CICIG, empezaron a generar impunidad alrededor de los casos y por lo tanto a desvanecer muchos de los avances que habían habido en el tema de justicia. Entonces, este deterioro institucional, esta ola autoritaria inicia en el 2019, especialmente con la elección del actual fiscal general Consuelo Porras, quien, como se ha mencionado anteriormente, ha sido sancionada por el gobierno de los Estados Unidos, quien de manera literal la catalogan como una actora antidemocrática y por obstruir la justicia en Guatemala. Es preocupante porque ella cuenta con el respaldo de Alejandro Yamatei, el actual presidente de Guatemala. Si no, él no la hubiese reelecto como fiscal general para otro periodo de 5 años a cargo del Ministerio Público, en la que los retrocesos, especialmente la cuestionada independencia de este ente tan importante en la justicia de Guatemala, ha sido muy grave. Entonces, esto inició a partir de 2019. En Guatemala, en la sociedad civil y muchos le denominan el pacto de corruptos, ¿no? Porque son estas élites, estas redes ilícitas, las de las que mencioné anteriormente, que empezaron a reorganizarse y reacomodarse para seguir cooptando la institucionalidad en Guatemala. Especialmente, por ejemplo, en el caso actual, en contra del ahora ministro Velázquez, es por el caso de Odebrecht, pero un esquema sobre esquemas de sobornos y corrupción eso es toda Latinoamérica. Y vale la pena mencionar que muchos de los implicados están saliendo en libertad, ¿no? Sus casos están siendo desvanecidos y eso es preocupante. Podríamos mencionar el caso de Alejandro Sinibale o Manuel Valdizón, que fueron implicados en ese caso donde hay pruebas y suficiente evidencia de más de 20 millones de dólares en sobornos. A ambos me gustaría hacerles una pregunta y es, ya teniendo en cuenta como las respuestas que ha habido de ambos países, pues sin duda se está empezando ya a vivir una crisis diplomática, pero me gustaría, pues por el lado de Ana, que nos comentara qué decir un poco de la reacción en Guatemala del presidente de allá, y a Mauricio un poco cómo interpretar esa respuesta también del presidente Gustavo Petro, que dice que él jamás va a aceptar una orden de captura, mientras que ya el presidente de Guatemala, y voy a citar aquí textual, lo que dice, voy a dejar que el presidente Petro siga cometiendo el error de un guerrillero, pero que es poco político, y dice que esto no es una persecución penal. Me gustaría arrancar con Ana María, cómo interpretar un poco esa respuesta de Guatemala, y ahorita con Mauricio, cómo interpretar la respuesta del presidente Petro. A ver, me parece que es una forma irresponsable y que atenta contra los principios básicos de la diplomacia y que pone en riesgo las relaciones bilaterales entre Colombia y Guatemala. Me parece que es un comentario sumamente irresponsable por parte de Alejandro Yamatei. Nos sorprende, porque esa es la actitud que han tenido este gobierno e inclusive Jimmy Morales desde hace mucho tiempo, desde que declaró non grato al excomisionado Iván Velázquez. Es preocupante porque una forma de cómo determinar si un presidente es autoritario o no es justamente con este tipo de comentarios, porque desafían un orden jurídico internacional, desafían las relaciones diplomáticas, que inclusive ha escalado el mismo gobierno de Estados Unidos, en donde con una actitud desafiante el mismo Alejandro Yamatei se ha burlado de las sanciones que ha interpuesto Estados Unidos contra algunos de sus funcionarios cercanos. Y Mauricio, en el caso del presidente Gustavo Petro, ¿cómo interpretar eso? Eso que él dice que jamás va a aceptar una orden de captura en contra de su ministro, y un poco también toda la respuesta en bloque del gobierno, ¿no? Porque hemos visto desde esta mañana absolutamente todos los ministros del gabinete en su respaldo, todos coinciden un poco en que el ministro Velázquez es una persona completamente íntegra, y es un poco lo que uno nota en común de todos los comentarios de respaldo de parte de miembros del gobierno, altos funcionarios e incluso también congresistas del pacto. Sí, ahora estoy de acuerdo. Simplemente añadiría algo muy pequeño a lo que planteó Ana María, y es, digamos, no solamente es irrespetuoso, irresponsable, dista del tono diplomático, sino que es raro que Yamatei no hubiese hablado de la independencia de los poderes. Digamos, lo que uno hubiera esperado del presidente guatemalteco, y eso facilita la respuesta de Petro, es que él dijera, mire, yo no he sido por la justicia. ¿Cómo lo hacen? Esto no es la primera vez que pasa.
que un Estado le pide, no hay orden de captura, pero digamos que hubiese orden de captura, que un Estado le pida a otro, y lo que hacen los presidentes es irse por la fácil, sobre todo en las democracias, y decir, yo no puedo. Cuando Colombia le pedía, por ejemplo, a Estados Unidos a Simón Trinidad, lo que siempre dijo Obama fue, acá hay independencia de poderes, yo no puedo meterme en el funcionamiento de la administración de justicia, no puedo meterme con la fiscalía en este caso. Entonces creo que la respuesta de Yamatei es muy reveladora sobre la manera en que el Ejecutivo termina teniendo una incidencia en la Fiscalía, y esto a mi juicio hace que la respuesta de Petro sea, sin ser un oportunista, pues fácilmente justificable. Y lo digo por lo siguiente, cuando Petro fue recién se posicionó, muy rápidamente, no sé si se acuerdan, Diosdado Cabello, lo primero que dijo, bueno, ahora sí llegó Petro, estamos esperando a que extraditen a buena parte de los presos políticos venezolanos que están en ese país. Y lo que dijo Petro fue, no, yo no voy a entregar a nadie, o sea, pues están fuera de sintonía. Y yo lo que creo es que la respuesta de Petro en ese sentido es coherente, es decir, yo leo acá no un respaldo ideológico de es que es mi gobierno, es mi partido, es mi ministro. Lo que creo es que Petro dice, yo soy cabeza del Estado, y como cabeza de Estado entiendo que acá hay una persecución. Haya o no orden de captura, porque hay un lapsus también, el comunicado de la Fiscalía está muy mal redactado, la aparición del fiscal encargado también es muy desafortunada. Yo creo que la reacción de Petro es, a mi juicio, coherente, es lo que se espera, y lo triste acá, creo yo, es el papel de la oposición, porque la oposición colombiana pierde una oportunidad de oro un poco para mostrar magnanimidad y grandeza y decir, bueno, acá, es decir, salir a pedir, que es lo que han hecho algunos, la renuncia de Iván Velázquez, salir a decir que Iván Velázquez es un prófugo, salir a decir que esto comprueba que Iván Velázquez es un criminal o que está involucrado con Odebrecht, simplemente por una acusación además tan montada tan aparatosamente, pues obviamente muestra una posición que no ha entendido, y aquí lo que prima es la posición de Estado y no de gobierno, y yo creo que entiendo la postura de Petro como la de no tanto jefe de gobierno, sino jefe de Estado. Ana María, ya mencionábamos que esta acusación llega justamente en un año electoral, que no es un caso, digamos que no es nuevo, que ya tenemos, por ejemplo, el antecedente de José Rubén Zamora, otros periodistas y de incluso miembros del sector judicial que han sido acusados por la Fiscalía. ¿Cree que se va a volver de pronto una constante este tipo de acusaciones o este tipo de discusiones en un año electoral en Guatemala? Sí, creo que de hecho lo han anunciado desde ya. Detrás de todo este proceso de criminalización y ataques masivos que han habido, actualmente hay más de 30 exoperadores de justicia en el exilio. Te puedo mencionar 2 exfiscales generales, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, magistradas de la Corte de Constitucionalidad y todas aquellas personas que han jugado un rol fundamental en denunciar la corrupción, en promover persecuciones de casos de alto impacto, pues han sido criminalizados. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes están detrás de todo esto? ¿Quiénes están promoviendo? Hay una cara muy visible, es una fundación que se llama Fundación contra el Terrorismo, que está integrada por veteranos militares de Guatemala, quienes de manera impune y descarada prácticamente dan órdenes a la Fiscalía actual de Guatemala, y quienes son detrás y quienes han anunciado que esto no se detiene. De hecho, en propias palabras de uno de los representantes de esta fundación, dijo que van por todas las personas que trabajaron en la CICIG. Están amenazando, están intimidando, y realmente la situación es muy crítica en Guatemala porque genera temor, y creo que desde el conflicto armado interno no veíamos esos niveles de qué tanto se ha cerrado el espacio cívico y también la libertad de prensa como hoy día lo estamos viendo en Guatemala. Sin duda, un año clave e importante también lo que se va a vivir en Guatemala. A nuestros analistas y también a todas las personas que nos están viendo a esta hora, mencionábamos al inicio de este live que la idea es un poco explicarle a la gente qué es lo que está pasando con Guatemala, y si usted de pronto no ha escuchado o hasta ahorita se está conectando y quiere entender qué es lo que está pasando, justamente ahorita estábamos hablando de unas declaraciones que hizo el presidente Gustavo Petro. Las teníamos ahorita en video sin audio, pero ya logramos aquí ponerlas para que las personas pues también puedan ver cuál fue la respuesta del presidente Gustavo Petro, y esto lo vamos a ver antes porque les quiero ya ahorita preguntar sobre las relaciones diplomáticas como tal, qué efectos puede tener, ya que podemos empezar a ver ya de las relaciones entre ambos países. Entonces no sé si la unidad me da ya el ok para poder reproducir el video, y aquí están las declaraciones del presidente Gustavo Petro. Esa impunidad sí que lo defenderemos, él seguirá siendo nuestro ministro. Si Guatemala insiste en apresar hombres justos,
bueno, nosotros nada tenemos que hacer con Guatemala. Ahí está, justamente es como si el Nosotros presidente... Bueno, creo que tenemos otro pedazo. Vamos a permitir que en esa reacción, asumiendo él un puesto que tenía que ver con las Naciones Unidas, con transparencia, honestidad, sea atacado por lo que ha hecho, sea perseguido por su lucha contra la impunidad, sea acorralado por quienes ejercen esa impunidad. Así que lo defenderemos. Ahí estaba el presidente Gustavo Petro asegurando pues que va a defender a su ministro, y en la primera parte del video notábamos que él dice: si no se soluciona esto, no tenemos nada que hacer con Guatemala. Y por eso quiero ya preguntarles a ambos y empezar con Mauricio. Bueno, no tenemos nada que hacer con Guatemala, de verdad, ¿qué efectos puede tener romper las relaciones con el país centroamericano, Mauricio? Pues más allá, digamos, esto es una especulación, porque hay varias etapas. Hasta ahora no hemos roto relaciones, simplemente lo que se hizo fue llamar a nuestra embajadora en Ciudad de Guatemala a consultas. Yo la verdad no creo que vaya a haber un rompimiento de relaciones, no creo que ni Yamatei ni a Petro les interese eso. Básicamente lo que está haciendo Yamatei es jugando la carta de respaldo a la institucionalidad guatemalteca de una manera muy torpe, y Petro está haciendo lo mismo, jugando la carta de la dignidad. Colombia y Guatemala no tienen una alianza importante, hay un comercio pequeño, hay una relación de seguridad muy importante. La policía colombiana históricamente ha estado muy presente en el proceso de modernización de la fuerza pública guatemalteca. Digamos que Colombia se convirtió en la primera mitad de la década del siglo en una especie de estado muy influyente en el sector seguridad y defensa en algunos países centroamericanos, incluido Guatemala. Yo la verdad no creo que esto trascienda en el ámbito diplomático. Lo que sí creo concretamente es que muy seguramente quedará la polémica ahí. La relación queda sentida y no, la verdad, me extrañaría que llegáramos al rompimiento de relaciones, porque insisto, no veo ninguna razón para que los presidentes accedan en ese sentido. Y Ana María, en el caso de usted, ¿cómo ve esta relación de Colombia y cómo podría llegar a impactar esto a Guatemala, ya hablando concretamente del país centroamericano? Sí, también un poco en la línea de lo que plantea Mauricio, veo muy difícil que se puedan romper estas relaciones, todo puede pasar. Pero más bien yo aquí me gustaría hacer un llamado. Yo creo que el presidente Petro podría usar el liderazgo que tiene para promover la democracia en la región y no solo en Guatemala, especialmente en otros países, porque Centroamérica en general, especialmente El Salvador y Nicaragua, están también atravesando una ola autoritaria terrible. Entonces, yo creería que Gustavo Petro, basado en esta experiencia, pudiese ser un recurso, un alivio para los guatemaltecos que realmente necesitamos el apoyo de distintos gobiernos en esta crisis que cada vez se agudiza más, y que al final esto no se trata de Iván Velázquez, el excomisionado o actual ministro de Defensa, sino de muchas personas que están siendo criminalizadas, de cómo la justicia está siendo totalmente parcial a grupos de poder y cómo el pueblo necesita que líderes de la región puedan voltear su mirada a un país como Guatemala y promover la democracia en nuestro país. Sí, y un poco para ir cerrando, me gustaría preguntarles a nuestros invitados qué posibilidades creen que tiene de prosperar este proceso judicial contra Velázquez, hacia dónde creen que va, teniendo un poco los antecedentes de lo que se vive en el Ministerio Público en Guatemala en la actualidad. Mauricio, ¿usted cree que es un proceso que puede prosperar, o al contrario, digamos, sumando la presión internacional y todo lo que hemos ido viendo, puede terminar cayéndose de su peso? ¿Usted qué piensa, Mauricio? Yo lo que creo es que, y estoy muy de acuerdo con Ana María, esto es una ofensiva, y es una ofensiva, es una retaliación contra toda la gente que participó en la investigación. Entonces, para mí lo más lógico es que efectivamente esto termine en una orden de captura. La Fiscalía se dio cuenta que esto ya es un espectáculo internacional, ya trascendió, ya Petro respondió, ya Yamatei respondió. Entonces, para mí, un escenario es que la Fiscalía diga, mire, no podemos salir como decimos en Colombia con un chorro de babas, hay que llegar hasta el final. Y además porque, insisto, y es clave lo que dice Ana María, acá están enviándole un mensaje a toda la gente que piensa distinto al establecimiento. Y el otro escenario es que se asusten y digan,
se nos salió de las manos, nos van a empezar a pedir las pruebas, van a empezar a escarbar y se nos puede venir esto encima. Insisto, en un año electoral, Guatemala, a mi juicio, pasaba de agache un poco este autoritarismo. De nuevo coincido con Ana, se habla mucho del autoritarismo en El Salvador, se habla mucho del autoritarismo en Nicaragua, se habla muchísimo en Venezuela, pero Guatemala ha pasado de agache, muy a pesar de que, por ejemplo, ha habido exceso en el uso de la fuerza cuando ha habido manifestaciones en contra del gobierno, ha habido corrupción en las más altas esferas, ha habido judicialización de la política, pero ha pasado de agache y me parece que la fiscalía se podría asustar y podría llegar a regular. Yo veo más probable el primer escenario, que es que van a tratar de emitir una orden de captura. Ana María, ¿cuál es su postura al respecto? ¿Usted cuál cree que es el futuro de este proceso judicial? ¿Hacia dónde va esta acusación hoy del gobierno de Guatemala hacia el ministro Iván Velázquez? Sí, en la misma línea de lo que plantea Mauricio también coincido totalmente. Yo creería que este actual Ministerio Público liderado por Consuelo Porras y Rafael Curuchiche están desafiando están desafiando todo, ¿no? Inclusive al mismo gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Creería que no hay, de momento, lamentablemente, algo que pueda detener esto, por lo tanto, sí veo muchas posibilidades de que este proceso avance, y nos lo explican también otros procesos de criminalización, como el de la exfiscal general Telma Aldana, quien fue una de las fiscales que trabajó mano a mano con Iván Velázquez, y ella actualmente tiene 4 órdenes de captura, y si no estoy mal, más de 100 denuncias en contra, pese a todo el respaldo internacional que ella ha tenido, tanto el gobierno de Estados Unidos como de otros gobiernos, ¿no? Entonces, ellos no tienen un freno, y creo que esto más bien va en una escalada, y por eso mi llamado a que la comunidad internacional, especialmente el gobierno de Colombia, pueda mirar hacia Guatemala y poder un recurso y un apoyo ante esta crisis tan severa que está atravesando el país. Claro, y mirándolo un poco por el lado de la estrategia de política exterior que se ha manifestado en el gobierno de Gustavo Petro, Mauricio, yo no sé si esto le da como otro aire o incluso podría terminar siendo como una oportunidad de él para seguir con ese discurso de que él va a liderar la unión en América Latina, que es un poco ese propósito de política exterior que desde el inicio se planteó. Ya hablando y escuchándolos acá, me surge esa duda, de si le da como un aire a ese propósito que tiene el presidente. Sí, por eso te digo, lo de Yamatei fue muy torpe. La próxima semana creo que hay cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, que lleva mucho tiempo congelada. Acordémonos que Brasil con Bolsonaro se retiró y ahora con Lula vuelve. Yo no sé si, ahora ustedes preguntaban si esto escala o no. Yo no descartaría, también para responderle a lo que plantea Ana María, yo no descartaría que si finalmente coinciden Yamatei y Petro, terminen hablando del tema, termine habiendo una declaración conjunta, pero sin duda alguna la crisis reivindica un poco a Petro como líder regional, algo que no había ocurrido. Petro estaba muy metido en los temas internos. A mi juicio, lo que había hecho con Perú y toda esta división de la izquierda respecto a qué hacer, se medio corrigió por la condena obvia de los hechos en Brasil, y ahora con la defensa de Iván Velázquez, pues muy seguramente yo creo que si esta información llega a terceros estados, yo creo que todos los estados, o el caso de Telma Aldana, van a decir, hombre, es evidente que hay un proceso con tintes políticos, Colombia tiene la razón, y esto efectivamente le da margen y le da un nuevo aire de una política exterior que no necesariamente venía bien. Claro, y es que justo se está metiendo como con la figura del ministro de Defensa, un alto funcionario del gobierno. Ya para cerrar, me gustaría presentarle a Ana María si en otros casos se había presentado, o uno de los indicados era así, altos funcionarios de otros gobiernos de otros países. No sé si se haya dado el caso, o es Colombia el primer país en el que sucede eso. Pues no estoy 100% segura, pero creería que sí, por lo menos de este alto nivel, sí sería el primer funcionario de otra nacionalidad que está siendo criminalizado. Y bueno, sí, es preocupante porque no vemos que haya un recurso, digamos, si este tipo de casos avanzan. El problema es que la mayor parte de la institucionalidad está cooptada por estas mismas redes ilícitas. Ni Telma Aldana, ni todos los exfiscales que están siendo criminalizados tienen recursos internos para desvanecer esto, porque la misma Corte de Constitucionalidad está cooptada por estos poderes. Inclusive uno de sus magistrados también está incluido en la lista Engel, que es Néstor Vázquez. Entonces preocupa realmente que no hayan recursos internos que puedan
puedan ayudar a desvanecer este tipo de casos que cada vez van en aumento, ¿no? Claro, entiendo. Pues bueno, Ana María, a Mauricio, no sé si Angie tenga otra pregunta ya desde la redacción, que está justo en el corazón del tiempo. No, por ahora estamos muy bien con este análisis que nos ayudaron a hacer nuestros expertos. Para quienes se conectaron, recordemos que este live tiene origen en esta acusación que hizo hoy la Fiscalía o esta intención de iniciar un proceso judicial contra nuestro ministro de Defensa, Iván Velázquez, quien estuvo al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala entre 2013 y 2019 y lideró importantes procesos judiciales, sobre todo en el ámbito de corrupción, por ejemplo, contra el expresidente Jimmy Morales, quien lideró Guatemala entre 2012 y 2015. Así es, Ani. Bueno, y las personas que si de pronto llegaron tarde, se conectaron, acaban de llegar, recuerden que pueden devolverse. Este live queda alojado en todas las redes sociales y por supuesto también en eltiempo.com, donde le estamos haciendo un seguimiento a esta noticia. Justamente la intención de invitar a Ana María y a Mauricio era esta: aterrizar, ver qué va a pasar, si esto tiene peso, si se va a caer, cuáles serían los siguientes escenarios. Así que Ana María, Mauricio, de verdad, muchas gracias como siempre por acompañarnos y por ayudarnos a entender el contexto de esta noticia. Vamos a ver qué pasa con esta crisis un poco que se está ya desatando entre ambos países. Gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias, un saludo, un abrazo. En la era de las noticias falsas, infórmate con una fuente veraz. Con solo suscribirte a nuestro canal en YouTube, recibirás actualización de nuevas noticias, cubrimientos en vivo y mucho más contenido. Somos El Tiempo en YouTube. Suscríbete ahora.